Muchísimas gracias por la presentación, maestra Leticia. Muchísimas gracias también a los organizadores y a las organizadoras de este evento, en especial al maestro Alejandro y al maestro Ángel, que me hicieron el favor de invitarme y de confiar en mí la participación en este evento. Quiero además agradecerles porque siempre es muy rico, siempre es una satisfacción reencontrarse con autores como Freire. Siempre es un ejercicio bastante sano, no solo el revisar críticamente las lecturas y las propuestas freirianas, sino acercarse a este tipo de autores y siempre reencontrarlos y identificar, descubrir nuevas cosas en los diferentes libros, en los textos, en las entrevistas que fueron múltiples de Paulo Freire. Es algo muy común en estos autores, en autores así de potentes, de magnánimos, de ricos, tanto en su producción como en su intelectualidad. Y es además una satisfacción también poder no reinterpretar, sino explicarnos nuestros procesos pedagógicos, nuestros procesos educativos, utilizando la teoría freiriana. Y la ponencia la he dividido en tres apartados. Quiero que sea una ponencia sumamente ágil. Quiero poner en práctica justamente este modelo freiriano de educación en el que el diálogo es lo sustancial para la construcción de conocimiento. Voy a ir dentro de la ponencia evidenciando la influencia que tiene, o la influencia que tienen múltiples pensadores eh, mundiales en el pensamiento de Freire. Y por ejemplo, en este caso, esta idea del diálogo, esta idea de la confrontación, que no tiene por qué ser peyorativa ni tiene por qué espantar, es una idea muy socrática, la idea de la mayéutica, es decir, la reflexión surge a partir de la duda, y la duda se establece en un diálogo, la pregunta y la respuesta. Y Freire retoma esta iniciativa y entonces propone este método de diálogo, y quiero tratar de utilizarlo en esta presentación. Como les comentaba, son tres grandes apartados muy generales en los que contextualizar la figura de Freire en el momento en el que surge, qué influencias tiene el contexto en su pensamiento, cómo entiende Freire la educación como un elemento netamente revolucionario, es decir, la educación como un elemento dialéctico en el proceso de construcción y transformación de una sociedad. Y por último, el hacer este ejercicio que yo siempre considero crítico, perdón, que siempre considero sano, que es este ejercicio crítico, autocrítico, de reflexionar en torno a nuestra praxis, a lo que hacemos como educadores y a lo que hacemos incluso como miembros de la sociedad. De entrada, es fundamental contextualizar la figura de Freire para entender y además para explicar justo cómo él lo hacía, cómo el contexto, la materialidad del mundo permite el surgimiento de un pensamiento como el de Freire, como el de Paulo Freire. Lo primero es, bueno, Freire, estamos conmemorando los 100 años de su natalicio, nace un 19 de septiembre de 1921, en una zona muy particular en Brasil. Brasil es un país sumamente grande, esto lo hace muy diverso, es más grande que México, y México, que es un país megadiverso, pueden ustedes imaginarse las características que tiene Brasil. El espacio en el que ve sus primeras luces este pensador brasileño, es en Recife, Pernambuco. Y es sumamente interesante porque es una zona muy pobre de Brasil. Es una zona además que se ha alimentado históricamente de grupos sumamente vulnerables, pero que son también grupos sumamente contestatarios a las imposiciones estatales. Es identificada esta zona como una zona problemática. La pobreza siempre es problemática para los estados modernos. Frey nace en el seno de una familia que no podemos tachar de pobre, es, digamos, clase media. Su padre trabaja dentro del ámbito militar de la demarcación de Pernambuco, en concreto en Recife, y aunque durante los primeros años de su vida podemos decir que tiene una vida bastante holgada, en 1929 se ve afectado por esta gran crisis mundial, la crisis que azota, las crisis que surge en Estados Unidos y que azota a todo el mundo. Llega a estar incluso, dicen los biógrafos, en la indigencia, y empieza a tener serios problemas. La familia empieza a tener serios problemas económicos. La vida empieza a complejizarse. Las condiciones económicas son sumamente duras y esto implica que Freire tenga que asumir ciertas responsabilidades que a lo mejor ningún niño tiene por qué asumir.
Aún así, con todo este contexto, en el 41 logra acceder a la Escuela de Derecho, a la universidad, y se titula como abogado. Después, en el 59, obtiene su doctorado en Filosofía e Historia de la Educación, que es lo que delineará todo su proceso de pensamiento. Y a partir de aquí empieza una serie de condiciones políticas que le obligan a Freire a tomar posiciones. Freire siempre asumió una actitud sumamente crítica en términos pedagógicos. Desde el 59 participa como profesor en una escuela secundaria y se enfrenta a los retos de estos procesos con jóvenes que en Pernambuco tienen condiciones sumamente conflictivas. Como se puede imaginar, su nacimiento se encuadra en el surgimiento de en la concreción de la revolución bolchevique rusa, y marca la historia del mundo. Para entender el mundo, decía Erich Hobsbawm, para entender el mundo en el siglo XX hay que entender la revolución rusa. No se puede entender la historia del mundo en este siglo que acaba de terminar si no entendemos la revolución rusa. Y Freire fue un ávido consumidor justamente de la historia de este proceso, y lo entendía, y entendía sus singularidades, y entendía las propuestas. En el 63, justamente cuando el mundo está viviendo esta polarización en la Guerra Fría, entre los estados prosoviéticos o los estados afines a la ideología comunista que empieza a desplegarse en el mundo, de los que se suman China, se suma Cuba, se suma Vietnam, se suma Corea. Empiezan los procesos de liberación en África, y empiezan también los procesos de emancipación y contracoloniales en América Latina, y se recrudecen las condiciones en Brasil. En el 63, por ejemplo, hay un hecho que marca la reflexión teórica de Freire, y es que en el 63 en Brasil se pasa una ley en la que se le prohíbe el voto a los analfabetos. Eran bastantitos. En Brasil alcanzaban casi el 40% de la población, o el 30% según algunas fuentes. Freire entiende que es momento de que la educación se convierta en una herramienta para la liberación, porque a partir de utilizar este argumento, que incluso yo he escuchado mucho en esta época, de que para votar debería tenerse una carrera o tener un título de licenciatura mínimo para poder ejercer el derecho al sufragio. En Brasil se hizo efectiva esta ley, y Freire comienza a desarrollar círculos de alfabetización, espacios de alfabetización, se confronta directamente con las masas y empieza a sistematizar su proceso, empieza a sistematizar su ejercicio pedagógico. Y esto le dará muchos elementos que después se concretarán en su obra cumbre, en la obra que irrumpe en el mundo educativo, que sería La pedagogía del oprimido, en el 68-70. Pero anteriormente a esto, se produce un golpe de Estado en Brasil, en el que un grupo de militares ah, encarcelan y asesinan al presidente João Goulart, que es acusado de comunista. De esta acusación constante, cuando se quiere justificar algún proceso en contra de algún gobernante, es acusarlo de comunista para justificar los golpes de Estado. Este golpe de Estado, a Freire, después del golpe, la Junta Militar identifica a Freire justamente como uno de estos elementos nocivos, entre comillas, bueno, nocivos según citando a la dictadura brasileña, para la sociedad de Brasil y entonces para el pueblo brasileño, y se le encarcela. Y por suerte, literalmente por suerte, porque la dictadura brasileña fue una dictadura detestable, una dictadura genocida, logra escapar y se exilia en Chile. Y en Chile comenzará un proceso de sistematización. Chile, que lo considerará Freire hasta el último de sus días como su segunda patria, comienza un proceso de sistematización de su ejercicio. Se vincula con pedagogos chilenos, se vincula en un proceso también de consolidación de un proyecto popular en Chile, en el gobierno, que va a llevar a la postre a la presidencia de Salvador Allende, que también tendrá un final sumamente desafortunado, muy doloroso para Freire, también vale la pena decirlo. Pero es en estos contextos sumamente violentos, en contextos de lucha constante, en momentos en los que las expresiones más peligrosas del fascismo latinoamericano están asumiendo el control de los estados, sobre todo en el cono sur, es que Freire empieza a desarrollar su praxis. Y esto es fundamental para entender las condiciones freirianas del pensamiento del Pernambuco, porque es la educación para Freire se constituye entonces no en un acto de reproducción, sino en un acto justamente de transformación. Es la necesidad
constante de Freire de entender cómo los oprimidos, los vilipendiados, los marginados de los beneficios de la modernidad, diría Benjamin, estas florecillas que quedan al, a las orillas y son aplastadas por el tren del progreso, citando al mismo autor alemán, es lo que permite a Freire el entender una forma diferente de educación, el plantearse una forma diferente de la relación educativa en el mundo. En este momento, pasando justo al segundo tema de esta ponencia, es que tenemos que entender entonces cómo funciona, o quisiera exponer cómo funciona para Freire, o cómo reflexionamos en torno de esta educación como una praxis revolucionaria, como una praxis para la revolución. Es muy importante primero ubicar que a Freire se le ha tratado, como a muchos otros pensadores socialistas, comunistas, revolucionarios, se les ha tratado de descafeinar. Sus ideas, sus argumentos son tan sólidos que es imposible negarlos. Pero lo que se hace es quitarles este filo subversivo y entonces se les entrona como un pensador muy buena onda. Parece como si Freire fuera una ONG que se dedica a hacer el bien porque le gustaba hacer el bien, que le gustaba reflexionar en torno a la educación, a la belleza educativa, a la educación como un acto de amor, etcétera, etcétera. Y se les quita este filo revolucionario que es sumamente peligroso porque incita a las masas a reflexionar en torno a sus problemas, pero a proponerse cambiarlos. Y esto es lo peligroso con Freire. O sea, lo peligroso con Freire no es que alfabetizar, sino que alfabetiza para que las letras, la educación, sea una herramienta en la transformación. Lo mismo le pasa a Gramsci, lo mismo le pasa a Karel Kosik, lo mismo le pasa a Adam Schaft. Son personajes que la academia trata de descafeinar para poder utilizarlos, porque si no es sumamente peligroso trabajarlos como son, tan potentes y tan contestatarios. A Freire, por ejemplo, si ustedes revisan la biografía y las reflexiones que hay, se podrán dar cuenta de que lo que abunda es una reflexión en torno a la figura de Freire y a su relación con el ámbito educativo formal, es decir, con las instituciones escolares. Cómo llevar el método de Freire al aula, cómo trabajar con los alumnos, cómo construir una currícula de modelo freiriano, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más antagónico a la propuesta de Freire. Freire partía del principio de que justamente la educación se construía fuera de la escuela, que había que plantearse la educación en un acto social colectivo, que irrumpía, que rompía, que destruía las paredes de las escuelas y que se popularizaba literalmente, no que se hacía muy popular, sino que se imprimía en el pueblo, se distribuía por el pueblo. Hay pocos esfuerzos de entender a Freire, o hay pocos ejercicios de entender a Freire en un ámbito político y una praxis política real. Por ejemplo, hay un caso que me parece muy interesante, es un caso de Priscila Carballo, en el que reflexionan acerca de cómo, es una reflexión acerca de una sistematización de una experiencia de educación, pero en trabajo sindical. Y esto es muy interesante porque rompe con las tendencias que les he mencionado. Y además se presenta en la idea de cómo formamos obreros que disputen control, obreros que disputan poder, obreras cuya conciencia se eleva y les permite reflexionar no solo sobre su quehacer dentro de la fábrica, sino su quehacer como sujetos sociales. Muy interesante esta reflexión de Priscila, se la recomiendo. Y nos encontramos luego con ya la problemática de la experiencia. Lo primero que me gustaría resaltar es que el pensamiento de Freire, sobre todo entre los años 60 y 70, está muy influenciado por el colonialismo latinoamericano, principalmente por una figura que es preciosa, es una de las figuras históricas que a mí más me impactan, Fanon, este martiano revolucionario que cimbró teóricamente la academia al plantearse la sociología, por ejemplo, la sociología que es una ciencia que surge al servicio de los imperios. Fanon la plantea, la replantea y la quiere poner al servicio de aquellos, a las colonias, aquellos que han sido sometidos, han sido tragados por los imperios, han sido consumidos por los imperios. Hay una relación muy directa entre el desarrollo y el pensamiento de Fanon y el de Freire, la maduración del pensamiento freiriano. Inés Fernández tiene una reflexión muy interesante, una reflexión que inicia de manera muy trágica, casi lagrimeando el texto, pero después va, conforme lo va desarrollando, va
plasmando no solo ideas muy provocadoras, sino también un contexto o soluciones muy, muy loables. En estas condiciones, el, el pensamiento de Freire se construye a partir de una dicotomía que me parece relevante retomar. O sea, lo primero que entiende Freire cuando empieza a trabajar, sobre todo en esta época en la que se trata de negarles el derecho al voto a los analfabetos en Brasil, lo que Freire se plantea es lo siguiente: bueno, hay un problema con el oprimido, hay un problema con estos sectores sociales que son completamente vulnerables, pero que además sufren de las imposiciones de los estados, este estado capitalista. Y entonces Freire reflexiona de forma muy interesante y encuentra que el problema dentro del proceso educativo social es que tiende a deshumanizar a un sector de la población, le quita su condición de ser humano. Esta idea, que es una idea marxista clarísima en el proceso de alienación y de fetichización, en la que los seres humanos, en el caso muy específico de la clase trabajadora, de la clase del proletariado para Marx, en el que asume en el que la clase, los seres, las personas que participan en el desarrollo del proceso productivo desde la clase proletaria, se comienzan a maquinizar, se convierten en máquinas, funcionan como máquinas, se consumen como herramientas, son consumidos, deshumanizados, pierden su halo de seres humanos. Y por otro lado, las mercancías empiezan a tener este halo humano. Las mercancías comienzan a tener valores que les corresponden nada más y exclusivamente a los seres humanos. Esta deshumanización para Freire es fundamental para entender cómo se construye el proceso colonial. Los colonialistas, la mentalidad colonial, el razonamiento colonial, para él es necesario el deshumanizar a este sector de la población. Esto garantiza que se le cancelen derechos y se les pueda imponer ciertos procesos. Pero entonces dice hay que hacer lo contrario. La educación tiene que partir del oprimido para humanizarlo. ¿Cómo lo humanizamos? Haciéndolo razonar. Diría Descartes, el, pienso, luego existo. No es esta relación formal temporal de que primero pensamos y entonces luego existimos. No, lo que decía Descartes es justamente porque pienso, es que puedo comprobar que existo. O sea, hay una relación íntima entre estos procesos. El Freire dice justamente lo mismo. Para poder humanizarlos hay que educarlos. Pero no es educarlos dándoles sus primeras letras y llevándolos a leer, sino educándolos para que razonen sobre sus problemas, sobre sus condiciones. Una vez que entiendan, una vez que sean capaces de reflexionar en torno a estos problemas, serán entonces capaces de reflexionar qué procesos son los que los tienen que ayudar a liberarse. Hay una cita preciosa de Freire en la que dice: cuando el oprimido se rebela legítimamente contra el opresor, en quien identifica la opresión, se le califica de violento, bárbaro, inhumano, frío. Es que entre los incontables derechos que se adjudica para sí la conciencia dominadora, incluye el de definir la violencia, caracterizarla y localizarla. Esto es precioso, porque lo que entiende, una idea que también podemos encontrar en Gramsci, en la construcción del proceso de hegemonía, lo que dice Freire es que a la hora de oprimir, la violencia es un acto pedagógico. O sea, violento porque para violentar primero tengo que definir a quién puedo violentar, cómo lo puedo violentar y dónde lo puedo violentar. Y entonces cuando se me contesta en este ejercicio pedagógico, cuando la violencia me es respondida como dominador, como opresor, en ese momento yo tengo las herramientas educativas para explicar por qué el otro está mal, por qué la otredad debe ser sancionada, por qué es inhumano lo que están haciendo. Esto es precioso. En la actualidad podemos poner miles de ejemplos. Uno que me parece que podemos traer a colación es cuando el argumento para descalificar el movimiento feminista se concentra en decir que vandalizan a los monumentos. Y habría tantos niveles en los que se pudiera discutir al movimiento feminista como para reducir a ese argumento sumamente imbécil. Es un argumento sumamente pobre, pero es el argumento freireano. La colonización, como las mujeres se hartan, se organizan y protestan para defender su vida, o sea, para defender el bien más preciado de un ser humano, entonces el Estado no entendido como el gobierno, sino el Estado como este aparato amplio de coerción y de consenso, empieza a explicar, empieza a educar a la gente y empieza a valorizar
a las compañeras feministas, dotándolas de una serie de agravios, feminazis, bárbaras, violentas, insensatas, incivilizadas, etcétera, 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 algunos con connotaciones sexuales sumamente ofensivas, pero lo que sirve es para un proceso de explicación de por qué no pueden ellas irrumpir en el espacio público y ejercer derechos. Esta es la idea básica de Freire. O sea, en lugar de discutir, bueno, qué tanta razón tienen las compañeras en sus consignas, qué tanta razón o qué tan potentes son sus planteamientos, lo que se discute es la forma en la que se presenta la violencia que responde a la violencia, además, porque no creo que haya ninguna persona con dos dedos de frente que en su sano juicio se atreve a decir que las que inician la violencia son las compañeras del movimiento feminista. Sería completamente irracional y podría ser tachado incluso de loco. Creo que eso tipificaría bastante bien para entrar a un manicomio. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Se tiene que explicar y se tiene que deshumanizar. El intento es deshumanizar a las feministas. El intento es que pierdan su capacidad de ser seres humanos. Y esto es lo que entiende Freire. Es potentísimo y interesantísimo esta perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, Freire lo plantea de una forma muy, muy puntual. Dice, bueno, lo que hay que hacer es utilizar a la educación como una herramienta liberadora. ¿Qué entendemos entonces como una herramienta liberadora? Que plantea justamente humanizar a partir de razonar, que dé elementos, que dé condiciones para que se pueda razonar y entonces generar una teoría revolucionaria. Eso es precioso porque esta es la esencia misma del quehacer pedagógico de Freire. Cómo constituimos, cómo construimos, cómo identificamos un proceso teórico revolucionario, cómo nuestra praxis, cómo nuestras condiciones, nosotros las entendemos, las complejizamos, las conceptualizamos, es decir, cómo hacemos abstracción de nuestras condiciones materiales, de nuestros procesos, de nuestras dinámicas culturales. Y aquí entra algo que es fundamental para Freire. La educación no puede restringirse a un salón. Eso es imposible, es impensable para Freire. ¿Dónde tiene que estar entonces? En la lucha, en la calle. La educación tiene que estar en los procesos de conflicto. ¿Y cuál es la relación? Esto es bellísimo lo que dice Freire, porque la relación entonces es construir una educación para la revolución, pero una educación también revolucionaria. Y esto es interesantísimo porque es la educación como una herramienta para la revolución, como una herramienta, pero también como una herramienta para consolidar el proceso revolucionario, para transformar la sociedad de lleno. Esto es, junto con Mariátegui, que son los dos pilares pedagógicos en América Latina, esta es una de las características únicas del pensamiento freudiano, me atrevería a decir, en el mundo. Makarenko, Antón Makarenko, que tiene un bellísimo libro, El poema pedagógico, aunque él describe estos ejercicios también, no lo hace con la magnitud y además en las condiciones en que las desarrolla Freire. El contexto interviene muchísimo en la producción teórica de Freire. Entonces, ¿qué es lo que cómo se va transitando? Lo que hay que hacer, dice Freire, de lo que hay que partir, y esta es una idea básica que ahorita voy a tocar en términos de currícula, es el transformar la sociedad, no partiendo del principio de que hay que educar para que para que el ser humano se pueda insertar en la sociedad, sino para que el ser humano, el educando, pueda transformar su realidad. Dice Freire, hay que transformar ontológica, nociológica y epistemológicamente la realidad. Que quiere decir, no solo hay que transformar la forma en la que enseñamos, hay que transformar lo que enseñamos, pero también hay que transformar los procesos que nos llevan a concluir qué es lo que tenemos que enseñar. La posibilidad de construcción epistemológica, cómo explicamos al mundo, cómo nos apropiamos del mundo. No basta, no vale nada más el renombrarlo, el decir, pues ahora voy a utilizar otras palabras para nombrar ciertos procesos. Por ejemplo, lo que a mí me encanta es esta idea de, en lugar de llamarles asalariados o trabajadores, se les dice ahora socios, asociados. Es una forma de mitificar la relación de explotación, de ocultar esta relación de explotación que existe dentro de las empresas. No son asociados, son trabajadores asalariados, trabajadoras asalariadas que sufren bajo un sistema de explotación sumamente adverso. ¿Qué sigue? ¿O qué es lo que hay que cambiar entonces? No vale también cambiar nada más palabras. Por ejemplo, todo este problema que se generó cuando una chica, una persona no binaria, para utilizar sus términos, reconociendo además que tiene todo el derecho a nombrarse como quiera, pero no basta nada más que se le cambie la última letra a la palabra compañero o compañera y que quede compañere. O sea, la realidad no acaba de transformarse ahí, puede ser un inicio, porque
Al menos lo que permitió este exabrupto de esta persona fue justamente que se reflexionara en torno, primero, al derecho de autonombrarse y autopercibirse. Yo creo que es un derecho innegable. O sea, si yo me quiero autopercibir como una garza, pues ¿quién tiene algún problema con eso? Es lo mismo que elegir un apodo. Si yo quiero elegir un apodo y quiero que de pronto me empiecen a nombrar de esa forma, pues no creo que el mundo tenga por qué espantarse. Pero creo que hay algo más. Eh, presentamos o asistimos a una reflexión o podemos asistir a una reflexión mucho más profunda, más allá de la palabra, qué es lo que significa o qué es lo que explica. Ahora, ¿qué es lo que pone en evidencia? ¿Qué visibiliza? Bueno, visibiliza que hay personas que no encajan o no les gusta o prefieren otro tipo de nominativos, prefiere que se les refieran de forma diferente. ¿Esto en qué es peligroso o en qué no es peligroso? En la idea del oprimido y del opresor. O sea, cuando el oprimido decide que no quiere encajonarse dentro de los términos que se le han estado nombrando, se convierte se convierte sumamente subversivo porque rompe con lo establecido, pero además trata de poner a discusión algo que sí es fundamental. O sea, la realidad de que existimos, de que en esta realidad existimos personalidades completamente diferentes y cómo tenemos como sociedad que encargarnos de este policromático universo de personalidades, cómo los tenemos que entender, cómo nos podemos desarrollar, cómo podemos evitar violentar, cercenar, generalizar las personalidades y permitir el libre desarrollo de las personas. Esto es en realidad lo que está en juego, lo que se plantea. No se hace de una forma muy evidente y hay pocas personas que logran sistematizarlo, pero en realidad eso es lo que estamos discutiendo. O sea, lo que estamos discutiendo es que podemos discutir si son las formas, digo formas en términos de si ese es el elemento disruptor, pero lo que estamos asistiendo es justamente a que en la sociedad actual hay una imposibilidad de realizarse uno como persona, de uno terminar de realizarse, sino que tenemos que buscar los cajones en los cuales tenemos que insertarnos, ser profesionistas, ser asalariado, ser adinerado, ser un conquistador, conseguir la acumulación de bienes materiales hasta lo irracional. Entonces, bajo esos parámetros que tengo que irme encajando y bajo esos parámetros tengo que ir yo definiendo mi personalidad. No es al revés, no es que yo defina mi personalidad y luego busque cómo incluirme dentro de ciertos espacios, sino a la inversa. O sea, la imposición de la opresión de qué es lo que tengo que hacer, cuando debería ser al revés. O sea, la posibilidad del individuo de participar en la colectividad a partir de sus condiciones, de sus deseos, de sus pulsiones, diría Freud. ¿Cómo entendemos esto? En términos freirianos, la idea es entonces, que es una idea sumamente revolucionaria y así la tipifica Freire, la idea es construir la razón revolucionaria. ¿Cómo se construye esta acción revolucionaria, esta razón, perdón, revolucionaria, mediante el binomio acción-reflexión? Hago algo, me propongo y me reflexiono sobre lo que hice. O sea, hago algo, emito un ejercicio, estudio primero mi mundo, lo entiendo, lo explico, después lo trato de cambiar y reflexiono qué fue lo que funcionó y qué no funcionó. Y así vamos dando pasos. Esto es, además de que es un esfuerzo encomiable de traducir la dialéctica a la educación, o sea, el método dialéctico a la educación, este ejercicio de toma y daca, este ejercicio de contestación y de crítica de los procesos, es un ejercicio que, en sintonía con Lukács, asume la idea de que sin praxis, es decir, sin la práctica consciente de una actividad, no hay revolución. Es imposible el poder realizar una transformación del mundo si no hay una idea consciente de qué es lo que tenemos que transformar, si no hay una idea clara y consciente de cómo es que tenemos que avanzar. En esta perspectiva, bajo esta relación de acción-reflexión, es que tenemos que ubicar quiénes son o quiénes son los que tienen que reflexionar. Y esto me parece sumamente atractivo en el pensamiento de Freire, uno de los elementos más hermosos en el pensamiento de Freire. La revolución, la razón revolucionaria y por lo tanto el acto educativo, el acto pedagógico, es un compromiso incondicional. Es un compromiso incondicional con la libertad y con la democracia. ¿Qué entiende Freire por democracia? Para Freire el problema de la democracia no radica en el voto,
no radica en que podamos o no podamos ir a votar. Radica en que la sociedad nos garantice y nos permita el derecho a realizarnos como individuos y aportar a la sociedad. Esto es la democracia. ¿Qué quiere decir esto? No puede existir una democracia en un país donde no hay un derecho a la salud, donde los niños se mueren de enfermedades curables, donde hay altos índices de analfabetismo, donde las universidades están constreñidas o están reducidas nada más a unos cuantos miembros de la sociedad, cuando la educación no es un derecho sino un privilegio, cuando el trabajo se realiza en formas muy inhumanas, pero además en una relación de dominación y explotación. ¿Quiénes son entonces los que pueden, quiénes son los que les pertenece o los que tienen que desplegar este compromiso incondicional con la democracia? Son aquellos que sufren la opresión, los oprimidos. De aquí el título de su libro. ¿Quién es el actor revolucionario? Pues los revolucionarios serán los que sufren la opresión. Esto es muy interesante porque hace un juego muy interesante entre el concepto de clases sociales y de sectores sociales. O sea, para Freire es cierto, los trabajadores, el proletariado es parte de este pueblo oprimido, pero existen todavía, es una discusión además que en los 70 es una discusión política que en los 70 es muy rica, porque se está planteando, los diferentes partidos comunistas se están planteando cómo tenemos que analizar o cómo entendemos, por ejemplo, a sujetos sociales como el estudiantado. ¿Es proletariado? ¿No es proletariado? No es proletariado en términos técnicos, pero sí en términos espirituales, en su conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Se está planteando qué hacer con los campesinos, cómo entendemos al campesinado, es la pequeña burguesía, no es pequeña burguesía, es una clase, etcétera, etcétera. Freire los encajona, dice, bueno, todos los que sufran la bota de la opresión, todos los que sufran la dominación, entran en este paquete y son susceptibles a revolucionar, a transformar. Los indígenas, las mujeres, los jóvenes, los estudiantes, el estudiantado, el campesinado, etcétera, etcétera, son susceptibles a participar porque sufren la dominación. Son ellos los que lo entienden. No se puede, dice Freire, para poder explicar la dominación, para poder reflexionar en torno a la dominación, tengo que ser aquel que está dominado, tengo que reflexionar en torno. Y como reflexiono en torno a mi cotidianidad, reflexiono en torno a la dominación y por lo tanto la puedo conceptualizar y la puedo transformar, le puedo dar la vuelta. Esto es fundamental por lo que plantea Freire en este sentido. Sin esta potestad, sin esta reflexión colectiva, desde los dominados, desde los sectores más bajos, no existe entonces por eso de transformación. Cuando las ideas, cuando las reflexiones llegan y se imponen, por más que quieran ser ideas para liberar, cuando no son construidas desde el seno de los dominados, de las dominadas, no tienen razón, no tienen esta posibilidad de transformación, porque no son justamente revolucionarias, no abrevan de las condiciones ni de la reflexión de aquellas personas, de aquellos seres humanos que están sufriendo el problema en sí. Este es el parte del diálogo, cómo se construye, ahorita vamos a ver, o cómo se intenta construir esa currícula. Bajo esta premisa, existe entonces una idea muy básica. O sea, la educación tiene que romper con el yugo colonial, pero tiene que pasar o tiene que surgir de las necesidades y las reflexiones de los dominados, de las dominadas. La educación se plantea entonces para Freire en dos momentos. Un momento es la educación, es precioso esto porque además Freire lo critica. Dice, hay personas que creen que como no se ha cambiado el mundo, no puede haber una nueva educación. O sea, no podemos desarrollar un acto educativo diferente en un sistema de producción igual, en un sistema de dominación igual, en un sistema hegemónico que mantiene este régimen de explotación. La liberación, la educación, dice Freire, funciona, que es una lectura muy personal, funciona en dos tiempos. El primero sería como un arma para la liberación, es decir, el permitirles a los sectores oprimidos que tengan una herramienta para insurreccionarse, una herramienta teórica para reflexionar sobre su quehacer y con esto él ir avanzando en la transformación. Entonces la educación tiene un primer momento que sería la destrucción, o sea, lo que hay que apostarles es a destruir el mundo que existe. Y después la educación tendría una condición constructiva, la educación para la formación de un ser humano diferente que apuesta a la construcción y consolidación de un mundo diferente. Es preciosísimo porque es la esencia misma del pensamiento dialéctico, de la propuesta dialéctica. Esa sería entonces la educación como una praxis revolucionaria, vamos aterrizando.
Bueno, atendiendo incluso, recuperando el contexto, cuando la Revolución Cubana triunfa y se comienza a reflexionar en torno justamente al ejercicio revolucionario, surge en Ernesto Guevara un pequeño texto que es muy bello, el cuadro columna vertebral de la revolución, y en él reflexiona cuál es la importancia del cuadro político. Para Freire, el educador es justamente eso. El educador y los revolucionarios son este elemento que permite, esta cadena de conexión que permite que los oprimidos tengan esta herramienta destructiva que sería la educación, esta herramienta para liberarse, pero además permite que los oprimidos nutran a la propuesta constructiva, o sea, lo que tiene que ser el nuevo mundo, de cómo se tiene que construir. Y esto es interesantísimo porque esta cadena, en esta cadena que figura el educador, se construye el diálogo. ¿Sí? Nosotros estamos proponiendo cómo tenemos que, estamos proponiendo este acto destructivo del mundo como lo conocemos, de las estructuras sociales opresoras. Pero en un segundo momento tenemos que construir un mundo nuevo. Pero este mundo nuevo no puede ser construido por un grupo de intelectuales académicos, a los que se les dan millones para que desvíen, sino que tiene que ser el resultado de las reflexiones colectivas de los oprimidos, de las dominadas. Si no hay esta relación, el mundo que va a terminar siendo no es un mundo en el que quepan los anhelos, las ilusiones de estos sectores que han sido históricamente marginados. Es esta la idea de Freire de la praxis revolucionaria. Hay que hacer este ejercicio en el que nosotros entendamos qué es lo que tenemos que cambiar, cómo lo queremos cambiar, pero en el que entendamos también cuáles son nuestras metas y objetivos, en qué es en lo que nos queremos construir. Este diálogo, esta relación dialéctica es preciosa. Entendiendo esto, teniendo esto como reflexión, digamos, teórica general, me parece fundamental el proceder a analizar nuestra práctica educativa. Y creo que aquí voy a partir de una reflexión que había venido trabajando ya hace algún tiempo, aproximadamente un año más o menos. La única vez que he tenido la oportunidad de impartir la materia de historia de la educación, que fue muy emocionante para mí, porque además de que estaba muy emocionado por la materia, me tocó trabajar con un grupo que fue sumamente encantador, que disfruté muchísimo trabajar con ese grupo. Un grupo muy pequeño, 4 alumnas, Lisbeth, Ivette, Raquel y Salma, que creo que por ahí creo que vi sus nombres, les envío un cariñoso saludo. Aparte de que era muy entretenido, porque la dinámica que se podía construir en el grupo era muy sana, se podía establecer muy bien un diálogo. Utilicé como material de texto este libro de historia de la pedagogía de Nicola Bagnano y Basalbergi, que a mí me encanta, a mí me fascina. Lo había leído hace bastante tiempo, lo recuperé para esa materia y a mí me fascinaba. A las chicas, a las compañeras, les llegó a hartar el libro, todavía se burlan de mi insistencia para revisar a Bagnano. Pero hubo algo muy interesante cuando estaba reflexionando en torno a Bagnano. Bagnano y Bisalbergi realizan todo un recorrido de las formas en las que se ha presentado el ejercicio pedagógico en el mundo, sobre todo en Occidente. Y algo que me pareció muy interesante es que recuperando la categoría, por ejemplo, de la larga duración de Brodel, de este historiador francés, lo que podríamos decir es que hasta la actualidad, en realidad el proceso educativo no ha tenido mayores modificaciones. Se ha presentado de forma diferente, se ha legislado de forma diferente, se ha institucionalizado de formas diferentes, pero la esencia del ejercicio educativo no se ha transformado. La esencia sigue siendo el construir seres humanos que sean viables en la reproducción del proceso sistémico. En este caso, la idea es formar seres humanos que tengan capacidades que permitan la reproducción de capital. Ese es el objetivo. No hay en realidad una propuesta ni por asomo revolucionaria ni por asomo nueva. Y quiero recuperar esto. Hay una idea social que es muy común y espero que la podamos incluso debatir en unos momentos en el que hay una dicotomía en México entre la educación privada y la educación pública y pareciera que expresan dos valores diferentes en el proceso educativo, o sea que la educación privada y la educación pública se construyen como dos antagónicos en el proceso educativo. No hay nada más irreal, no es cierto. Yo he tenido la oportunidad de trabajar
en instituciones públicas de educación, desde alfabetización hasta educación superior y también instituciones privadas. Y si ustedes revisan la currícula, en universidad, centrémonos ya que estamos en este espacio, si ustedes revisan la currícula, entre una universidad pública y una universidad privada no difiere. No difiere absolutamente nada. Se guía por este modelo que se popularizó, que es el modelo de competencias, que es un modelo que ha sido sumamente criticado, porque el modelo de competencias es el resultado, es la traducción de los modelos toyotistas y fordistas, del modelo incluso maquilador, en el proceso productivo, al ámbito educativo. O sea, en realidad lo que se hace es traducir, traslapar las formas en las que se generaban cuadros técnicos en las empresas, las formas en las que se capacitan a las trabajadoras y trabajadores en las empresas principalmente maquiladoras o de corte toyotista, y traerlos a la educación. Y entonces tratan de desarrollar con argumentos muy chistosos, por ejemplo, de la calidad y de la versatilidad, etcétera, etcétera. Lo que hacen es traslapar estos procesos y le están pensados para responder a las necesidades concretas de un sistema económico en un momento histórico específico. La educación por competencias es la educación más neoliberal del mundo, es el sustento es el sustento educativo del modelo neoliberal. Esta forma que les decía anteriormente, o sea, los opresores, los dominadores se esfuerzan por educar a partir de sus condiciones para explicar por qué su visión del mundo es la visión válida. La educación por competencias es este ejercicio educativo. No es nada curioso que justamente donde se impone y donde surge este modelo por competencias es en Chile y es en el Chile de Pinochet y también del Esnable. Es una de las figuras más tétricas que hay en la historia de la humanidad. Comparte podio con Mussolini, con Hitler, con el español, con Franco, no en los grados de genocidio, sino en la beligerancia y rabiosidad con la que se imponía esta persona y bueno, lo que cometió, el desastre que cometió con el pueblo hermano argentino en la guerra por las Malvinas. Esto me pareció una reflexión muy interesante, porque no existe entonces, o sea, podemos seguir recuperando y estudiando a Freire, pero es evidente que no existe una propuesta educativa de corte freiriano que nos permita humanizarnos. Al contrario, la propuesta educativa que hay en México, en todo el sistema educativo público y privado, es un modelo educativo que tiende a deshumanizarnos, que tiende a hacer que perdamos. Pero además, cuando ustedes revisan todas las instituciones, cuando ustedes revisan los pormenores, por ejemplo, las cartas descriptivas, se encuentran con que las competencias son imposibles de lograr. Que se construya una actitud crítica del alumno, no se puede construir una actitud crítica cuando los programas, las currículas están ya bien establecidas. Cuando, como plantea Freire, no existe este diálogo entre el alumno, entre la alumna y el docente y la institución. O sea, la currícula, los temas que se van a revisar, no están construidos a partir de los intereses y necesidades del estudiantado, sino están construidos a partir de las necesidades e intereses del mercado. Esto impide, esto rompe y vuelve imposible el que se generen estas competencias. Pero además, nadie en el mundo, si ustedes entrevistan a cualquier empresario, ningún empresario les va a decir, yo quiero un trabajador, una trabajadora que sea crítica con el proceso. Lo que quiero es una trabajadora dócil, lo que quiero es una trabajadora que tenga múltiples habilidades para poder ubicarla en varios momentos del proceso productivo, sin que esto me requiera el capacitar nueva gente o contratar más mano de obra, aligerarme la carga en el consumo de fuerza de trabajo, el consumo monetario de la fuerza de trabajo. Esta es la educación por competencias, esta es la educación que se desarrolla. ¿Qué es lo que existe? Existe una educación estatal. O sea, el Estado impone su propuesta educativa, este Estado neoliberal. El Estado entendido desde la perspectiva gramsciana, que no nada más es, como diría Weber, aquella herramienta o la institución que ejerce legítimamente el poder. Es una visión interesante en el discurso de Weber, pero inconclusa.
inconclusa, tan inconclusa que después se le tuvieron que ir agregando otros elementos porque se evidenciaba que ahí no terminaba la función del Estado. Y esta función estratégica que plantea Gramsci es justamente la construcción del consenso, que es la construcción del consenso, la construcción hegemónica de una visión del mundo que nos permita entender este mundo, pero además aceptarlo. O sea, así es el mundo y así hay que trabajarlo. Totalmente contrario a lo que propone Freire. O sea, así es el mundo, pero así no debe ser. Hay que cambiarlo, lo podemos transformar. En esta idea, el modelo por competencias no nos permite absolutamente nada en un proceso de diálogo. No permite que exista una relación entre el alumnado y la educación, el proceso de educación que está desarrollando. O sea, el alumno es un ente sumamente pasivo. El alumno es un consumidor de información que lo único que hace es estarla regurgitando constantemente, regurgitando. Y el docente, además aquí hay una ambivalencia muy interesante. En el modelo por competencias, al docente se le reduce a una especie de asesor o acompañante dentro del proceso educativo. Eso es falso. O sea, incluso en términos freudianos, la figura del docente es fundamental en el proceso educativo porque es un guía, pero además es un guía que consolida conocimientos. O sea, por él pasan los conocimientos y tiene la posibilidad, sí, de acompañar, pero no de hacer un acompañamiento en términos literales, un acompañamiento de llevarlo a hacer algo, sino de ayudarlo en la reflexión, de forzarlo a que haga esta reflexión y de forzar además al oprimido y al dominado, a la dominada, a que su reflexión sea una reflexión revolucionaria, transformadora. Esto no funciona en el modelo por competencias, en ningún modelo, en ninguna institución en México. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que ante la presentación de este modelo por competencias, el actual proyecto educativo cumbre de el gobierno federal es estas universidades Benito Juárez. Es una tomada de pelo. O sea, nos proponen contra un modelo neoliberal, nos proponen un modelo totalmente insulso e inservible. O sea, no tiene ni pies ni cabeza, no hay ni siquiera elementos para asirse en la discusión, en la crítica. ¿O qué nos proponen? Bueno, nos proponen en la nueva escuela mexicana. Y en la nueva escuela mexicana se hacen también una serie de reflexiones que pretenden humanizar el proceso, pero lo hacen todavía constreñidos a las paredes institucionales y a los procesos sumamente arcaicos. Si nos dicen, hay que iniciar los procesos y se tiene que construir una relación de saberes en la que se rompan estos criterios verticales. Hay que horizontalizar el aula, perdón. Nadie puede negar eso, hay que horizontalizarla, hay que dialogar con los alumnos. El problema es cuando tienes salones de 50, de 40, de 37, 38 alumnos. En la UABC yo he tenido salones de 70 alumnos. Es imposible un diálogo con 70 personas. Ahí lo único que queda, y además un diálogo constreñido a horas. Tengo 1 hora y media para dialogar con 70 personas, pero además para hacer que esas 70 personas reflexionen. Ahí lo que queda es seguir la currícula y dar los temas de manera muy robótica. O sea, cómo funcionan las empresas. El terminar con el programa como está estipulado sin la mayor posibilidad de reflexionar en torno incluso mismo al programa. No existe esa posibilidad. En este salón, en este aula, este ejemplo que les comentaba, me parecía justamente que era, y algunos otros que tengo la oportunidad en la actualidad de tener, de salones con pocos alumnos, con pocas alumnas, se permite justamente este diálogo. No en términos de conocer a la otra persona, sino de identificar cuáles son las problemáticas que se enfrentan y el tratar de forzar una reflexión más allá de lo evidente. No lo logré, por supuesto, tengo que reconocer autocríticamente que fui formado por un modelo educativo muy claro, un modelo educativo muy particular y tengo una serie de vicios que me impiden el llevar a la práctica de manera fehaciente este modelo educativo freiriano. Pero además también, aunque uno quisiera desarrollarlo de la manera más proba, con lo que se encuentra es que el modelo, la construcción de la currícula es completamente diferente. El modelo en sí, la forma de operar en sí es completamente diferente. Por ejemplo, para Freire la currícula se construye en un diálogo directo, es decir, el alumno, la alumna, el estudiante, la estudiante, reflexiona en torno a qué quiere aprender y cómo lo quiere aprender
Y entonces parte de este ejercicio de aprendizaje es la búsqueda de la información. ¿Qué es lo que hace el docente? El docente ayuda a explicar la generalidad del tema, a darle fuentes para las que abreve y se alimente y a criticar, a dialogar con ellos, a enfrentarse, a que el joven exponga sus problemas, exponga sus reflexiones en torno a un tema en específico, a una materia, y a partir de ahí el alumno lo cuestione, lo interrogue, evidencie los huecos en su razonamiento y con esto se permita, con esto se posibilite el ir construyendo nuevo conocimiento, el ir formando un nuevo ser humano. Pero además se hace fuera de las aulas, es decir, se hace en relación inmediata con el contexto. En Venezuela se implementó un método que se conocía como INVEDECOR, y un método freiriano clásico. Y había un ejercicio que a mí me parecía sumamente interesante y era llevar a los alumnos con señoras que hacían arepas. Y entonces, a partir de la interacción entre el alumno con la señora que hacía arepas, se construía toda una serie de conocimientos. Por ejemplo, se explicaba el surgimiento del maíz, las condiciones biológicas del maíz, las condiciones históricas del maíz, las formas en las que ha mutado el maíz, pero además se explicaba la importancia social del maíz en Latinoamérica o en Venezuela, en este caso en concreto, y se resignificaba a la trabajadora arepera. O sea, de pronto la trabajadora se encontraba, o esta señora que producía arepas, se encontraba con que ella misma era una docente, una educadora, porque explicaba cómo se hacen las arepas, qué características tiene, cómo diferenciar una arepa buena de una arepa mala. Y entonces el docente ahí sí se convertía en un ente social, o sea, se rompía este paradigma vertical y se horizontalizaba. Esto era precioso, era muy, muy bello ver esta dinámica, porque la comunidad en su conjunto se convertía y se esforzaba por otorgar los mejores elementos educativos a sus estudiantes. Y los estudiantes resignificaban los procesos. Ya no veían al albañil, ya no veían o dejaban de ver a la persona que hacía arepas, a la trabajadora doméstica, al obrero, los dejaban de ver como seres inferiores, los dejaban de deshumanizar, empezaban a humanizarlos y empezaban a entender que tenían algo que aportarles en su proceso educativo. Ellos mismos se reentendían porque veían a sus padres, que muchos venían de estos sectores precarizados laborales, de estos sectores de explotación sumamente inhumanos, y entonces resignificaban también su espacio familiar. Esto es interesantísimo, era un modelo que tuvo, como todos, incluso como lo que se enfrentó Freire, pues tuvo sus problemas y sus limitantes, pero el método era muy, muy, muy interesante. ¿Qué quiero, por último, la última reflexión? Me parece que lo que tendríamos que apostarle, o a lo que tendríamos que apostarle con las reflexiones que surjan en torno a Freire en este espacio, es sí a comentar y a reflexionar en torno a la propuesta del pensador, pero también es a criticar y autocriticarnos sobre nuestro quehacer pedagógico y qué tanto estamos aportando en las posibilidades de que el estudiantado reflexione de manera crítica. O sea, crítica no nada más es decir, eso no me gusta y era un tonto ese autor, sino crítica es reflexionar sobre su realidad, identificando la raíz de los problemas y esforzándose por cambiarlos. ¿Qué tanto el modelo educativo nos lo permite? ¿Qué tanto no lo permite? ¿Hasta dónde tenemos limitantes? Y cómo colectivamente, estudiantes, docentes, trabajadores múltiples de la institución, podemos ir o podemos apostar a ir avanzando en un modelo que nos permita ir humanizándonos, que nos permita ir construyendo o apostando a la reflexión en torno a un mundo diferente, a un mundo más justo. Y bien, con eso yo finalizaría, me gustaría que se pudiera realizar un intercambio, este diálogo. Me fascinaría que hubiera propuestas críticas y contrarias para que justamente lo que va a permitir el, el que vayan resolviéndose los problemas, el enfrentarlos y el enfrentarnos a las diferentes opiniones. Muchísimas gracias, les agradezco la atención, espero que el Internet no haya sido un problema para darme a entender y espero haber conseguido transmitir esta serie de reflexiones en torno a la propuesta de Freire como la educación como una praxis revolucionaria. Muchas gracias.